Hola, buenas tardes. Estamos con el licenciado Manuel Torres Zaragoza. Es profesor de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él labora en la Secretaría de Economía en el Departamento de Evaluación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. La entrevista que le venimos a realizar es conforme y en relación a la Secretaría de Economía y en parte del Fondo PYME como tal. Buenas tardes. Sí. Mire, la primera pregunta es: ¿qué opinas sobre la denominación actual de la Secretaría de Economía? Sí, mira, la Secretaría de Economía, como con el nombre que ahora se conoce, se crea en el 2002 con el gobierno de Vicente Fox y se hace un cambio de denominación de lo que era antiguamente la Secretaría de Comercio. De hecho, en la práctica viene operando como una Secretaría de Comercio y de las pocas actividades que debe tener una Secretaría de Economía que se han incorporado es lo relacionado con las pequeñas y medianas empresas, pero en términos generales la Secretaría cubre funciones básicamente relacionadas con el comercio interior y con el comercio exterior. Y es a partir del 2002 que se da el cambio de denominación, pero arranca como una Secretaría de Comercio. Sobre los antecedentes de PYME, ¿qué nos puede decir? No, mira, sobre las pymes, entran a la Secretaría de Economía como un proyecto que impulsa el gobierno de Vicente Fox. Es un proyecto que Fox desarrolla en el gobierno federal, teniendo como antecedente que él, cuando fue gobernador del estado de Guanajuato, impulsó su proyecto en que de forma coloquial se conoció como la creación de changarros. Y lo que buscó el gobierno con ese proyecto es crear fuentes de empleo para la población. En este caso, lo que tratan de hacer como gobierno es incrementar la oferta de empleos que básicamente se genera a través de las pequeñas y medianas empresas. Lo que hace el gobierno federal es incorporar al esquema gubernamental el proyecto de las pequeñas y medianas empresas para dar o buscar facilidades de financiamiento y también para crear la legislación adecuada para que se fomente, se desarrollen las pequeñas y medianas empresas. En relación, ¿qué nos puede decir en relación a la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa? Sí, bueno, es lo que te decía, o sea, se crea en la Secretaría de Economía se crea por primera vez la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa. Ahora bien, en la parte legislativa, la creación digamos, la parte de leyes en cuanto a la competitividad es tratar de ayudar o de abrir el espacio requerido para que las pequeñas y medianas empresas tengan más recursos para competir en el mercado. En el caso de México no había una legislación, incluso no hay todavía una legislación adecuada para fomentar y de desarrollar las pequeñas y medianas empresas. Es a partir del 2000 que se empieza a generar una cultura del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces esta parte de la ley trata de retomar todos los vacíos que había en el ámbito legal para solventarlos y tener una plataforma que en términos legislativos apoye e impulse la creación y el fomento de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es su definición de PYME? Bueno, mira, la definición de pymes tiene un carácter, bueno, en el ámbito local, en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional. Las economías a nivel mundial generan, la mayor fuente de los factores económicos que crean empleo son las pequeñas y medianas empresas. Se puede definir a la pequeña y mediana empresa a través del número de empleados que tiene la unidad económica como tal. Hay una frontera puede ser de 10 empleados o de 25 empleados dependiendo del país y de la legislación que se esté hablando. En el caso de México, y de manera coloquial, siempre entendemos por pequeñas y medianas empresas aquellas unidades productivas que no tienen más de 10 empleados y que tienen ingresos o manejan una facturación pues muy modesta, o sea, no llegan a tener volúmenes muy grandes de facturación.
Sin embargo, hay pequeñas y medianas empresas que se dedican a negocios como de la industria informática que tienen niveles de facturación muy altos, y en términos de facturación, si se está vendiendo mucho por parte de una pequeña y mediana empresa, a lo mejor ya no checa con la definición de pequeña y mediana empresa en función del número de empleados. Entonces esto es, digamos, un poco variable, pero en términos generales lo que busca en el caso de la pequeña y mediana empresa es no solamente ver el número de empleados, sino en el término amplio de pequeña y mediana empresa, sin detenerse en el número de facturaciones o en el número de empleados, es primero impulsar la creación de las pequeñas y medianas empresas. Y sobre todo, básicamente, tratar de apoyar a los sectores económicos que tienen menos posibilidades de desarrollarse, o sea, los estratos de la población que están en la pirámide, en la base de la pirámide. Es básicamente lo que yo te puedo comentar, pero eso hay que checarlo de acuerdo a la legislación de cada país y las definiciones que se hacen a nivel empresarial y a nivel gubernamental. ¿Cuál es el objetivo de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa? Bueno, mira, esta subsecretaría tiene como objetivo fundamental promover y apoyar la creación de las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo porque a nivel de la economía, o sea, hay un sector de pequeñas y medianas empresas que se están fomentando en el mercado de la informalidad. La idea de la subsecretaría es incorporar al proceso de la creación de pequeñas y medianas empresas al sector económico formal, o sea, que estén pagando impuestos, que tengan a sus empleados registrados en el Seguro Social y que no estén en la economía informal. O sea, la que trata esta subsecretaría de la pequeña y mediana empresa no solamente es fomentar a las pequeñas y medianas, sino también insertarlas en el mercado formal de la economía. ¿Qué programas destacan en la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa? Bueno, mira, el más importante, el más relevante de los programas es el Fondo PYME. También la subsecretaría maneja el programa de Prológica, que es el programa de competitividad en logística y centrales de abasto, y el programa para la creación de empleo en zonas marginadas. Sin embargo, el programa estrella de la subsecretaría es el Fondo PYME, es la que maneja más recursos y es en donde está enfocado, digamos, el alma de la subsecretaría. La idea del Fondo PYME es tener los recursos suficientes para que el Estado, el gobierno, tenga la capacidad de fomentar la creación de medianas y pequeñas empresas. Es tener el recurso por parte del Estado, del gobierno, para apoyar el fomento de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, de hecho la siguiente pregunta se complementa porque dice, ¿qué nos puede decir de Fondo PYME? Sí, mira, el Fondo PYME es muy relevante a nivel del gobierno federal, porque en él se concentra la mayor parte del presupuesto, de los fondos y de las acciones que el Estado está implementando para fomentar la pequeña y mediana empresa. Ahora bien, el Fondo PYME tiene, digamos, impacto en aquellos factores de la economía que tienen el emprendimiento o la capacidad para poder desarrollar un negocio. No solamente se trata de orientarlos y de apoyarlos, sino de incluso canalizarlos hacia fuentes de financiamiento y también hacia fuentes de logística en cuanto al concepto del negocio que vayan a desarrollar o que vayan a emprender. ¿Qué políticas ha desarrollado la Secretaría de Economía en conjunto con la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa para llevar a cabo este Fondo PYME? Bueno, mira, en cuanto a las políticas que desarrolla el gobierno a través de la Secretaría de Economía, pues básicamente es darle los apoyos requeridos a los empleados que están en el Fondo PYME. En este caso, los funcionarios, las personas que trabajan en el Fondo PYME tienen el contacto directo o estrecho con las
digamos, con los proyectos de emprendimiento que se conocen a nivel nacional o a nivel local. Desde luego el Fondo PYME tiene un impacto a nivel nacional, pero a nivel estatal también tiene contactos con los entes estatales, incluso con los entes municipales, en donde se crean ese tipo de proyectos. Pues ahí la política básicamente es de hacerlo a nivel nacional y hacerlo en términos generales para toda la población. Ya, por último, ¿a qué cree que se debe el fracaso de muchísimas empresas, pequeñas y medianas empresas? Sí, bueno, más bien yo pienso que hablaríamos de la no concreción de los proyectos, de crear pequeñas y medianas empresas. Porque o sea, una cosa es el proyecto como tal y otra cosa es cuando ya tienes tu negocio montado. El Fondo PYME está, digamos, incidiendo básicamente en lo que es la creación de los proyectos de las empresas. Y ya teniendo el proyecto de la empresa, el siguiente tema es el tema del financiamiento. El lograr consolidar el capital para que la empresa se sostenga. En este caso, el Fondo PYME lo que hace es canalizar los apoyos en términos de logística, pero también canalizar e informar de las fuentes de financiamiento que puede tener el negocio. En este caso, cuando hablamos del financiamiento del sector público, los montos de financiamiento no han sido tal vez los que requiere el mercado para lograr mantenerse en términos de competencia. Se puede incluso lograr cristalizar la creación de la empresa, pero el mantener en el negocio la empresa funcionando requiere pues, tal vez un financiamiento mucho más sólido, mucho más a largo plazo, y también que las tasas de pago o repago de las empresas les sean más accesibles a quienes están emprendiendo el negocio. Pero aquí, de hecho, se está cuestionando al Fondo PYME porque como que no es parte del acompañamiento de todo el negocio, pero aquí básicamente incide también el entorno del mercado, la economía, en este caso la economía mexicana, de los problemas que tiene para poder solventar ese tipo de negocio, ¿no? Okay. Bueno, agradecemos mucho su colaboración. Sí. Y pues bueno, muchas gracias. Sí, no, al contrario, cuando gusten pues estamos aquí para apoyarlos. Nos sentimos halagados por su colaboración. Sí, no, pues al contrario, ojalá les